Buenas noches con todos. Gracias. Estaba esperando que nos abran el aula. ¿Cómo han pasado, chicos? ¿Cómo han estado? ¿Han tenido ya algunos pacientes de estimulación? Cuéntenme qué han descubierto, qué está pasando. ¿Alguien me puede contar? No todavía. Ok. No hay ningún. Hola, Carlitos. Cuéntame, ¿qué has visto? Bueno, buenas noches con todos. Lo que sí he visto, se podría decir, una evolución en los pacientes. ¿Qué Eh, viste? mira, Cuéntame. sobre todo en un paciente que tengo de autismo, Ya, qué que bacán. con los padres nos hemos centrado bastante en la parte social, Muy que es bien. lo que más le afectaba al paciente, sobre todo porque Totalmente. tiene 16 años, que es la edad más social actualmente. De Exacto. la, de la misma manera, o sea, esto se vio reflejado porque hubo un cambio en su vida diaria, Muy bien. en manejo sobre todo del celular y en la Bien. mejora de la mejora de la alimentación. Sabes que esa es una de las características, la mejora de las habilidades sociales y de la comunicación está muy integrada en los pacientes con autismo. Y cuando hacemos estimulación magnética transcraneal, es casi como si su cerebro despertara. Nosotros hablamos de conexiones sinápticas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de conexiones sinápticas, estamos entendiendo primero dos cosas muy importantes. La primera, que se llama la hiperconectividad y la hipoconectividad. Los pacientes que tienen depresión, tienen autismo, tienen una hipoconectividad, al igual que los pacientes que tienen TDAH. Es decir, estas conexiones sinápticas dentro de las dendritas se alargan, ¿no? Pero la estimulación les vuelve a polarizar rápidamente. Entonces, esta es una de las cosas importantes que tenemos. Alguien me hizo una pregunta muy interesante en la clase anterior y no le pude contestar en ese momento porque no me había dado cuenta que el chat estaba activo y no pude revisar esa pregunta, pero el día de hoy sí la vamos a responder. Y me decían, ¿los protocolos FDA son protocolos estandarizados? Es decir, ¿es un protocolo estandarizado para todos? No. Los protocolos FDA son protocolos personalizados que se hacen a través de la evaluación neuropsicológica clínica, chicos. Entonces, ustedes deben tomar en cuenta esto siempre, muy importante. La evaluación neuropsicológica clínica es la que determina, pues, cuáles son los trastornos con los que estamos trabajando, cuáles son aquellas características de cada uno de nuestros pacientes y como les decía la anterior vez, ¿no? Ningún autismo es igual, ningún TDAH es igual. Y ahora vamos a hablar de otros temas aún más profundos como la neuralgia de trigémino, el tinnitus y el ACV. Estas son tres condiciones con las que usted se va a encontrar, quiera o no, en su consultorio. Carlitos, una pregunta. Cuéntame, te escucho. Eso, pero antes de empezar la clase, era una Ajá, duda que todavía no me pasa, claro. pero que ¿cómo actúo o cómo podría aplicar el protocolo de si, digamos, una persona tiene un accidente o no puede asistir a una terapia o a dos o a tres? ¿Qué pasa en Ya. esas circunstancias? Mira, esta es una pregunta fuertaza porque ahí se reinicia el tratamiento. Acuérdate que el tratamiento puede ser mínimo de 13 sesiones para ser suspendido y de 21 sesiones de índole continuo en el tratamiento Gold Standard. Si esta persona estaba viniendo a terapia y en la sexta sesión se enferma, por ejemplo, le dio una apendicitis, en ese momento nosotros suspendemos, pero reiniciamos desde cero el proceso, ¿ok? Entonces, esto siempre se tiene que avisar a todas las personas porque muchas personas pueden buscar pequeñas excusas para dejar de asistir. Y el compromiso ya van a ver en las hojitas que están activas dentro de su aula virtual que hay un compromiso que ellos tienen que firmar sobre la atención terapéutica.
y eso es muy importante tenerlo, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente etapa. Vamos a hablar de las aplicaciones clínicas de la estimulación magnética transcraneal, tanto neuralgia de trigémino, tinnitus y ACV. Cuando hablemos de tinnitus, también nos vamos a sentar un ratito a hablar sobre la esquizofrenia con alucinaciones de índole auditivo, que es algo que vamos a encontrar en muchísimos pacientes con autismo, ¿no? La MT no solo modula para los trastornos psiquiátricos, ¿no es cierto? Entonces, uno piensa, solo voy a tratar la depresión, la ansiedad, el TDAH, el autismo. También tiene aplicaciones crecientes en el área neurológica. Y una de las cosas que les digo a todos mis estudiantes es, hágase amigo del neurólogo, que el neurólogo le derive este tipo de pacientes para actuar sobre redes específicas que les van a ayudar a aliviar el dolor neuropático, modular la percepción auditiva fantasma, promover la recuperación funcional tras una lesión vascular. Yo ahora estoy tratando en mi consultorio justo en esta semana a una paciente de 21 años con esquizofrenia con alucinaciones de índole auditivo que ha sido tratada con risperidona y sertralina y no lograban eliminar las voces. Y me derivó el neurólogo, un neurólogo muy conocido del país que se llama Gustavo Vega, me derivó a esta paciente. Y esta paciente fue evaluada y aparte de esquizofrenia auditiva, tenía autismo. Entonces, a la cuarta sesión, esta paciente consiguió de una manera efectiva eliminar las alucinaciones de índole auditivo. Y eso es muy importante. Recuerden que nosotros tenemos un módulo que se llama reajuste modular, en donde vamos viendo cada 4 días cómo nuestro paciente va mejorando y va avanzando. Si nosotros no hacemos un módulo de reajuste como ya lo habíamos trabajado con un instrumento de Beck, un BAI, yo qué sé, usted va a ir viendo como un instrumento de estimulación cognitiva, un MOCA, por ejemplo, usted se va a ir dando cuenta cómo este paciente logra su mejor atención, su concentración, reduce los ruidos alucinativos, mejora las características de la depresión y la ansiedad. Pero cuando nosotros tenemos la aplicación clínica en enfermedades neurológicas, la neuralgia de trigémino, el nervio facial atípico, el miembro fantasma, son parte de lo que nosotros podemos tratar con estimulación magnética transcraneal. Y la neuralgia de trigémino es uno de los dolores más profundos que puede sentir el ser humano. Este es un trastorno de dolor neuropático crónico que tiene episodios recurrentes súbitos de dolor unilateral intenso, punzante, similar a una descarga eléctrica y se distribuye a todo el nervio y a todas las ramas de los nervios y es profundamente doloroso. Esto es inclusive discapacitante para muchos pacientes. En una clasificación, nosotros vamos a ver que existen 3 tipos de neuralgia de trigémino. La primera que se llama neuralgia de trigémino clásica, que está asociada a la compresión vascular. La segunda que es secundaria, que es una causada, por ejemplo, por una enfermedad subyacente, que es la esclerosis múltiple o la presencia de un tumor. También podría ser por una enfermedad de índole molar, de muelas. Y tenemos uno que se llama neuralgia trigeminal dolorosa, que es la más fuerte. Es un dolor continuo y paroxístico asociada a una lesión nerviosa. ¿Qué hacer entonces en este tipo de pacientes? Primero, la MT se aplica por la corteza motora M1, es decir, es la parte del cerebro que controla el movimiento y ayuda a estimular cuando tú estimulas el movimiento, lo que haces es que das calma al dolor. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado del trastorno por deficiencia de atención y decíamos inhibir? Sí, inhibir en la primera etapa, pero luego excitamos.
al estimular con el TDAH, ¿no es cierto? Aquí funciona igual. La cortosa motora envía órdenes para que baje el volumen del dolor en las otras áreas del cerebro. Es casi como que si le giraras una perillita para bajar el volumen de la radio. Eso hace que se activen los sistemas neuronales, pero del alivio del dolor, liberando sustancias similares a la morfina que produce el propio cerebro, que es la dopamina. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es que ponemos la diana principal en la estimulación M1 contralateral al lado del dolor. Es decir, si me duele aquí, en vez de ponerle la diana aquí, yo voy a poner la diana acá, en el otro lado. Si el dolor es acá, yo voy a ubicar la diana contralateralmente. Así vamos a activar las vías descendentes inhibitorias que modulan la transmisión del dolor a nivel tanto talámico como troncoencefálico. ¿Qué hacemos entonces? Siempre cuando hay una neuralgia de trigémino, nosotros vamos a hacer la estimulación más fuerte, es decir, strong, es la de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a inducir la liberación de los neurotransmisores inhibitorios como la GABA y aquellos opioides endógenos que nos ayudan a reducir la hiperactividad de las vías del dolor. Yo leía un estudio ahora de estimulación magnética transcraneal bastante interesante que nos decía algo muy importante, ¿no? La hiperexcitación de las redes sinápticas generan calma en el paciente. En la estimulación magnética transcraneal, la hiperexcitabilidad se traduce a nuestro modo strong, es decir, de 10 a 50 hercios. ¿Y qué hacemos aquí en la neuralgia del trigémino? Modular el componente afectivo y emocional del dolor crónico, es decir, ayudarle a la persona que se sienta más segura y avanzada. ¿Qué pasa entonces? El protocolo general nos dice que debe haber una frecuencia alta de 10 a 20, de 5 a 20 hercios. Nuestra frecuencia es más alta, hasta 50 hercios, porque ya es una quinta generación de máquinas. Eso a veces la gente no comprende mucho, ¿no? Hay distintos tipos de estimulación magnética transcraneal. Ahora veía a unas personas de Venezuela que están vendiendo una máquina muy similar a la nuestra y que decían que es una estimulación RTMS. Y yo le decía, sí, tiene toda la razón, es una RTMS, pero esta máquina RTMS solo tiene de 5 a 10 hercios. Es decir, es una estimulación como para uso doméstico y para dormir. No le va a servir para un tratamiento neurológico, no le va a servir para un tratamiento neuropsicológico y menos aún un tratamiento neuropsiquiátrico. Entonces, a los ecuatorianos que somos bastante incautos, les emociona ver que hay una máquina que cuesta menos, por ejemplo, pero no se dan cuenta qué es lo que están ofertando en esta máquina. Hay máquinas en el Ecuador de estimulación continua que ya no se usan hace más de 20 años y las están trayendo al país. Y estas máquinas que son casi como masajes cerebrales que no sirven dentro del proceso. Las recomendaciones nos dicen que debe haber una frecuencia de 10 a 50 hercios. Imagínense esto. Estos son los toques rápidos que van a tener para despertar. Juan Andrés, cuéntame, por favor. Sí, buenas noches. Una consulta, bueno, estuve leyendo al respecto y claro, hay diferentes tipos de estimulación magnética transcraneal. Leí al respecto de una que se llama Theta Burst, que consistía en descargas rápidas y durante un menor tiempo. Digamos, en este caso, la máquina tiene la capacidad de hacer este tipo de estimulación. Se te cortó un poquito, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Sí, con gusto. Em,
Hay un tipo de estimulación que estuve leyendo del Theta Burst. Ah, esto es diferente, muy bien. El Theta Burst es una estimulación magnética transcraneal de índole hospitalario, ¿sí? Nosotros vendimos la máquina, les cuento que nosotros vendimos la máquina al HCAM y el HCAM ya está dando estimulación magnética transcraneal de índole hospitalario. El Theta Burst avanza hasta los 100 hercios, ¿sí? Por lo tanto, no puede tener el cuarto donde tú estás, no puede ser un cuarto normal. Es un cuarto que tiene paredes de 7 metros de construcción. Es decir, ¿te acuerdas como esas paredes de adobe de hace mucho tiempo? Son paredes muy gruesas que además tienen que tener una cobertura mayor y fortalece todo este espacio. El Theta Burst nos ayuda con pacientes con alucinaciones de índole visual, por ejemplo, o pacientes con riesgos muy graves. Por ejemplo, depresiones de índole psicótico. Entonces, el Theta Burst sí es un tipo de estimulación magnética transcraneal repetitiva, pero de mayor anclaje de alta frecuencia hasta 100 hercios. Entonces, nosotros debemos saber que eso no es utilizado en un índole de consultorio, sino únicamente hospitalario, porque además dentro del protocolo va a requerir el acompañamiento de una anestesióloga. ¿Sí? Gracias. Con gusto. Ok, de ahí vamos a tener la etapa de la intensidad y es la fuerza de la estimulación. ¿Cómo se mide en la máquina? Es este toqueteo que ustedes van a tener como el tac, tac, tac. Esa es la intensidad. Cuando es más fuerte, ustedes van a escuchar un tac, 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 tac. Por eso es importante que todos nuestros pacientes tengan protectores auditivos. Y ahí vamos a ver que en este tipo de neuralgia vamos a tener un 80 a un 90% del umbral mutador. Y esto va a ayudar a llegar al cerebro sin causar molestias. Por eso es un trabajo de índole de consultorio. El blanco donde nosotros vamos a aplicar es donde se coloca la bobina y es en el lado opuesto del dolor. Si me duele aquí, la bobina se va a aplicar acá. Si me duele acá, la bobina se aplica acá. Y los pulsos por sesión van a estar de 1000 a 2000 pulsos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La neuralgia de trigémino es uno de los dolores más severos que puede tener el ser humano. El objetivo de la neuralgia del trigémino es atención en 2000 pulsaciones. Es la cantidad necesaria para que el cerebro empiece a hacer cambios y aprenda a controlar mejor el dolor. Generalmente, estos pacientes a partir de la séptima sesión encuentran una mejora notable y de 10 a 15 sesiones esto ya ha hecho su trabajo y ha reducido el proceso. ¿Cuánto costaría un tipo de tratamientos de este tipo? De 1000 a 1500 dólares. ¿Qué resultados tenemos? Primero, que los ataques de dolor punzante ya no existan, duelan muchísimo menos. Si lo hay, si existiera algo, la frecuencia de la crisis normalmente es todo el día y pasa a reducirse completamente a máximo tener una molestia un día a la semana. Y puede volver a comer la persona sin miedo, a hablar por teléfono, a afeitarse, a salir de la calle sin angustia, va a dormir mejor, va a mejorar su humor y podría tener una necesidad menor de dosis de medicamentos como la carbamazepina, que a menudo le pueden ayudar a tener muchos sueños, mucho mareo y disfuncionalidad. ¿Qué debemos hacer aquí? Primero vamos a evaluar el nivel del dolor de 0 a 10, siendo 0 sin dolor y 10 el peor. Y eso vamos a hacerlo en sesión, desde la cuarta sesión en adelante. El paciente va a ir anotando un diario de dolor para saber cuántas veces está complicado, ¿no? Porque hay pacientes que llegan en su crisis total cuando ya no avanza.
Y también podemos hacer cuestionarios de la calidad de vida como el SF-36 y el de depresión y ansiedad, que es el HADS. Y vamos a tener un registro de cuántas pastillas va a ir tomando dentro del día. En los casos más severos, se espera que el dolor baje entre un 30 y un 50%. En los casos más leves, es decir, de inicio temprano que hemos cogido rápidamente, esto va a suceder probablemente con un dolor cero. Algunos pacientes tienen crisis por tiempos y nosotros tenemos que ir midiendo esos tiempos de crisis. Y obviamente si baja el dolor automáticamente va a mejorar la calidad de vida y el estado de ánimo que está directamente relacionado. Acuérdate que una parte es que cuando nosotros no tenemos este dolor tan fuerte, la medicación comienza a hacer también un mejor efecto. Pero el objetivo nuestro es reducir el uso de la medicación para mejorar la calidad de vida en el paciente. Y esto es el resumen, ¿no? Para los que viven atrapados en ese ciclo súper doloroso de dolor, la estimulación magnética transcranial no es una tecnología, sino es la llave silenciosa para volver a sonreír, a hablar, a comer, y deja de ser este acto de valentía para volver a tener una vida cotidiana. Yo tengo una paciente con una neuralgia de trigémino por esclerosis múltiple que me dice, para mí la estimulación magnética transcranial es como una magia, porque consigue lo que no consigue ninguna benzodiazepina para mí. Y esta persona ya no se atora, que es una de las cosas que le pasaba constantemente y tenía terror a comer. Ahora hablemos del tinnitus. El tinnitus es la percepción del sonido como un pi, un z, un sh, que no tiene una fuente externa real, no viene de afuera, sino que es generado por el propio cerebro. Hay estudios que señalan que el tinnitus es la fase inicial de la esquizofrenia y que es como se presenta 10 o 20 años antes de la esquizofrenia. Ahí hay que hacer diferencias si es un problema de oído o es un problema de cerebro. Siempre vamos a enviar primero al paciente al audiólogo para que él revise su oído y vea si no tiene alguna infección o un problema mayor. Aunque suele empezar siempre el tinnitus por una lesión en el oído, el tinnitus crónico es principalmente un problema de la plasticidad cerebral maladaptativa. Es decir, el cerebro deja de recibir sonidos externos normales y comienza a subir el volumen para que su actividad interna genere sonidos fantasma. ¿Qué pasa en ese momento? En el cerebro de estos pacientes tiene un volumen interno y el tinnitus hace que ese volumen esté más alto que el volumen exterior y hacen que se procese ese sonido en la corteza auditiva. Es decir, la zona auditiva está hiperactiva y produce ese pitido. La zona de atención, que es la corteza prefrontal dorsolateral, comienza a ponerse alerta y en lugar de ignorar el sonido, el cerebro le presta más atención, lo cual lo hace más molesto. La zona de emociones se activa, genera angustia, ansiedad y muchas personas comienzan a no dormir. Por eso les decíamos que es el inicio temprano de una esquizofrenia. ¿Cómo ayuda la MT? Primero hay que tomar en cuenta que hace un abordaje dual. Primero activa dos frentes. El primero, bajar el volumen de la corteza auditiva. Cuando nosotros tenemos este paciente, no utilizamos de golpe strong, sino weak, la parte más baja a 1 hercio,
para calmar el pitido, y cuando ya hemos calmado en la primera y segunda semana, en la corteza prefrontal dorsolateral, vamos a aplicar la estimulación de alta frecuencia la tercera semana para fortalecer la zona que controla la atención, las emociones, y así aunque el pitido salga, el cerebro ya aprende a no angustiarse y a ignorarlo. Miren chicos, la frecuencia de los pulsos magnéticos comienza siendo baja y luego sigue a alta y va a ser en un motor de estimulación del 110%, es decir, lo más fuertecito será 6 o 7 de prescripción y el lugar va a ir primero en la corteza, en la zona auditiva y la corteza prefrontal dorsolateral. Los 2000 pulsos van a ser importantes en la primera etapa dentro de la primera cita, pero luego le iremos bajando. 10, 9, 8, 7 y nos quedaremos en 6 en la pulsación. Como yo les decía, aquí vamos a utilizar un protocolo de 3 semanas, es decir, de 10 a 20 sesiones. Y en cada sesión vamos a hacer pruebas personalizadas que nos permitan medir el avance de nuestro paciente. Primero, lo que vamos a ver es que ya no haya esta molestia del Tinnitus Handicap Inventory, es la que vamos a utilizar para medir esto. Y lo que conseguimos es que se baje de 7 a 20 puntos, es decir, una bajada de 7 puntos ya es el éxito para nosotros. El volumen de pitido lo vamos a medir con una escala que se llama VAS y va a ser donde el paciente puntúa fuerte al tinnitus y va a ir bajando. Suele bajar, aunque a no todos los pacientes funciona por igual. Acuérdense, tratamientos personalizados de acuerdo a las características del paciente. La persona obviamente va a dormir mejor y nosotros podemos medirlo con la escala de calidad del sueño de Pittsburgh, que demuestran que la MT mejora significativamente la calidad del sueño. Si hay mejora de la calidad del sueño, obviamente hay neurogénesis cerebral, obviamente vamos a tener un paciente más regulado y más calmo. Y va a disminuir la ansiedad. Otra vez podemos utilizar ADS para esto, ¿no? La escala de ansiedad y depresión. Bueno, de aquí tenemos otro más. Denme un segundo, por favor. Denme 5 segunditos.
Muchas gracias por la espera, chicos. Ahora vamos a hablar de la rehabilitación en el accidente cerebrovascular. Miren, chicos, no todos los accidentes cerebrovasculares pueden ser atendidos por nosotros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene un electrodo en su cabeza, o tiene una válvula en su cabeza, o tiene, se me ocurre, esquirlas de bala en su cabeza, o este paciente trató de suicidarse y tuvo un accidente cerebral, no puede ser atendido de esta forma. La estimulación no es lo adecuado para este paciente, esta es una prohibición. Pero también aquellos pacientes con accidente cerebrovascular que ha pasado en este último año. El paciente de MT puede ser atendido para la estimulación magnética transcraneal luego del primer año, ¿ok? No es inmediata la atención. El ACV es una lesión cerebral causada por la interrupción del flujo sanguíneo. Quien lo sufre puede quedar con varias secuelas, como la debilidad en un brazo, en una pierna, que nosotros llamamos hemiparesia, la dificultad para hablar, que se llama afasia, el problema para tragar, que se llama disfagia, o las alteraciones de la memoria y la atención. ¿Qué pasa en el cerebro después de un accidente cerebrovascular? Tras de un ACV, el cerebro intenta recuperarse, pero hace esto de forma desordenada y puede haber movimientos incrementados de alguna parte del cuerpo que no quisiéramos que funcione. Y el modelo más aceptado es la competencia interhemisférica, es decir, los lóbulos comienzan a competir. El hemisferio dañado se encuentra débil y el hemisferio sano está demasiado activo, está tan alerta que acapara las funciones inhibiendo aún más el lado dañado. Es como si estuvieran dos personas en un balancín o en una balanza. El uno está muy abajo, el hemisferio dañado, y la otra muy arriba. Y nosotros tenemos que ayudarles a recuperar ese equilibrio. En este tipo de pacientes, primero solo podemos intervenir luego del primer año del accidente cerebrovascular, porque si se hace antes podría haber un riesgo de hemorragia por hiperestimulación. Entonces, nosotros no queremos que eso suceda en nuestro consultorio. Además, porque comenzamos con una alta frecuencia de 10 a 20 hercios o un ITBS, que es un patrón de estimulación rápida, que es del 10 en forma strong. Porque cuando nosotros hacemos esto, chicos, es fuerte, ¿no? Es súper fuerte y hay un riesgo de una hemorragia si se hace antes del año. La corteza motora dañada del lado dañado, que se llama ipsilencional, es la zona que controla el movimiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos del nervio trigémino y les decía, si les duele aquí, estimulo acá, si le duele acá, estimulo acá? Pues funciona de la misma manera. Si el accidente cerebrovascular comprometió el hemisferio izquierdo, estimuló. ¿Qué debería estimular? El lado derecho. Si tenemos un compromiso en el lado derecho, estimulo el lado izquierdo para ayudarle a despertar el brazo, la manito, la tensión o la memoria. Nosotros tenemos que ayudarle a reducir la espasticidad cuando la persona se quedó así. Esa es la espasticidad. Entonces, lo que vamos a hacer es al inicio una alta frecuencia y luego vamos a ir con una frecuencia baja para ir ayudándole a mejorar la espasticidad. Si nuestro objetivo sería mejorar el lenguaje, podríamos hacer una semana weak, una semana strong, ¿ok? Y eso nos va a ayudar dentro del área de Broca. Y vamos a poder también mejorar la memoria y la atención cuando estemos en el lado de alta frecuencia y para mejorar la deglución. ¿Qué hacemos ahí?
estamos tratando de hacer la contralesional del M1 y ayudándole a mejorar la capacidad de regeneración de su cerebro, que el cuerpo humano se regenera, ¿no? O sea, en el sentido de que va a intentar suplir las necesidades y eso es lo que nosotros vamos a hacer dentro de este proceso. ¿Qué debemos de evaluar, no? Primero, el estado de ánimo. La depresión post-ACV es fuertísima. El paciente está menos triste cuando tiene la estimulación. Como dice este paciente, es la magia, ¿no? Y ahí podemos medir con una escala de Hamilton. La memoria y la atención podemos hacerle con un mini mental, con una escala de Montreal, un MoCA test. Y la independencia de la vida diaria se puede realizar con actividades como el índice de Bartel modificado, que nos ayuda a ver si el paciente ya logra bañarse, si puede vestirse, si puede ir al baño. ¿Qué es lo que nosotros esperamos en estos pacientes? Primero, que haya una mejora significativa, es decir, que haya unos 2.34 puntos más abajo de los síntomas depresivos, que haya una mejoría significativa en la escala del mini mental, por ejemplo, y que haya una gran mejoría en las terapias como la reeducación de las actividades de la vida diaria. Acuérdense que todo esto viene acompañado dentro de un proceso en donde después de la estimulación recibe terapia. La estimulación nunca va sola. Vuelvo a repetir, muchos pacientes piensan que sentarse y recibir la estimulación y chao, me voy, doctorita, no funciona así. Nosotros diseñamos un plan de estimulación cognitiva. Ustedes van a tener inclusive libros de estimulación cognitiva con los que nosotros trabajamos con estos pacientes dentro del aula virtual que ustedes puedan descargarse. Entonces, el paciente debería mejorar en vestirse, en bañarse, en tareas de la vida cotidiana. Podría encontrar mejor las palabras con las que quiere comunicarse. Podría mejorar muchísimo la capacidad de tragar, el estado de ánimo depresivo, la memoria y la atención y la independencia en la vida diaria. Estos son uno de los pacientes que más mejoría tenemos cuando hablamos de estimulación magnética transcraneal, porque estos pacientes tienen una rehabilitación consistente y una mejora drástica. Es casi como si el cerebro en ellos se reiniciara. Entonces, esta funciona, y miren, esto también hacen en el HCAM ahora. Tienen esta rehabilitación integral donde combinan fisioterapia, robótica, terapia del lenguaje y se aplican 15 a 20 sesiones después de los primeros meses tras el SB. Cuando nosotros vemos esto, hay que entender ciertas contraindicaciones. Metales en la cabeza, clips, grapas, electrodos dentro del cerebro, negado. Aparatos electrónicos como marcapasos en el corazón, bombas de medicamento, negado. Epilepsia sin control, si tiene convulsión frecuente, no es el tratamiento adecuado. Embarazo por precaución y hay que tener cuidado nuevamente como contraindicación si el paciente tuviese trastorno bipolar, si hay lesiones en el cerebro como un tumor o un golpe fuerte, si hay consumo de alcohol o drogas y si hay medicamentos que bajan el umbral de convulsionantes como la lamotrigina. Entonces, yo les he diseñado una actividad para que trabajen en clase. En la plataforma, ustedes van a encontrar un documento en Word para realizar esta actividad y una vez realizada va a subirla en el apartado del módulo de la tarea 5. Nosotros vamos a diseñar el protocolo de tratamiento individualizado para cada paciente, justificando blanco anatómico, frecuencia, número de sesiones y objetivo terapéutico. Mira, yo le voy a repetir esto, yo sé que puedo parecer muy cansada, pero la estimulación magnética transcraneal de índole repetitivo es continuo.
Ah, es que Vero, yo el domingo no trabajo. Lo siento, si tú decidiste hacer esto, tienes que entender que vas a trabajar de lunes a domingo. Es importante que ustedes tengan una persona de backup para que ustedes puedan descansar o se turnen entre colegas para ir avanzando, pero no se puede suspender el tratamiento del paciente. Entonces, usted va a diseñar estos protocolos y yo voy a ver cómo los está haciendo. Mientras tanto, yo quiero decirles que la MT de alta frecuencia sobre el M1 contralateral activa las vías inhibitorias descendentes, reduciendo la intensidad y la frecuencia en dolores neuropáticos faciales en pacientes refractarios con un perfil de seguridad favorable. El abordaje dual, es decir, corteza auditiva y corteza prefrontal dorsolateral, nos va a permitir intervenir sobre la hiperactividad auditiva, el componente emocional, el componente atencional, haciendo una reducción significativa de la molestia, mejorando la calidad del sueño y previniendo la aparición de la esquizofrenia. La MT es un modelo de competencia interhemisférica. Por eso usted tiene dos tipos de casco y tiene que aprender y saber cuándo usar el uno y cuándo usar el otro. El casco adulto no se puede utilizar para una competencia interhemisférica. Debemos utilizar el casco de magnetos con elástico para dirigir la potencia de la neuroplasticidad al lado que nos corresponde y mejorar la función motora, del lenguaje, de la cognición, que se combina con estas terapias intensivas si se aplican de forma temprana. Muchas gracias, chicos. ¿Preguntas? A ver, Juan Andrés Ormaza, cuéntame, Juan Andrés. Gracias. Referente a los ejercicios de estimulación cognitiva que se van a aplicar adicional al MT, tal vez recomienda algún tipo de protocolo específico o ejercicios específicos que se pueden utilizar para la rehabilitación cognitiva. Esta es una pregunta poderosa y es una pregunta muy linda con la que podemos trabajar. Primero quiero que entiendas que los ejercicios de estimulación cognitiva deben girar en torno a la complejidad del paciente. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos normalmente es que tenemos diseñados tres ejercicios, tres tipos, leves, más fuertecitos y unos mayores. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es diseñar trabajos conjuntos de atención, por ejemplo, atención sostenida, selectiva, alternante y dividida. Y luego hacemos como ejercicios de cancelación de estímulos, búsqueda visual, tareas tipo Stroop, tareas de vigilancia continua o los dual task, donde hacemos tareas simultáneas. Luego pasamos a la parte de la memoria de trabajo y ahí trabajamos los ejercicios en back, el 1, 2 y 3. Y luego hacemos span de dígitos, letras y números, actualización de la información mediante noticias, secuencias auditivas y visuales, golpes y sonidos visuales, aplausos también. Y buscamos luego la siguiente etapa, el trabajo en las funciones ejecutivas, es decir, flexibilidad cognitiva, inhibición, planificación, resolución de problemas, organización. Ahí puedes trabajar mucho con las tarjetas de Wisconsin, también con la Torre de Londres o la Torre de Hanoi, hacer un poquito el trail making test como entrenamiento quizás, y también a estas clasificaciones de categorizaciones, cambio de reglas, problemas cotidianos para favorecer la flexibilidad cognitiva. Después voy a memoria episódica y ahí trabajamos aprendizaje espaciado, por ejemplo, recuperación diferida, asociación de la palabra y la imagen cuando hay afasias, historias, memoria prospectiva.
Finalmente, trato de llegar recién a la velocidad de procesamiento y esto funciona también con los pacientes con autismo. Ahí vamos haciéndoles discriminación rápida, decisiones simples, emparejamiento de símbolos, tiempos de reacción. Cuando estamos hablando de personas con autismo, esquizofrenia, también podríamos trabajar con trastornos de la conducta emocional. Trabajamos ahí la cognición social y vamos abordando, por ejemplo, reconocimiento emocional, teoría de la mente, interpretación de las expresiones faciales, comprensión de las ironías, los dobles sentidos y la resolución de conflictos sociales. ¿Cómo organizo yo la estimulación magnética transcraneal con mi paciente? Primero, 20 a 30 minutos de la estimulación, 25 minutos primera semana, 35 minutos segunda semana, 45 minutos tercera semana. Descanso breve de 3 a 5 minutos, le ofrezco un vaso de agua, por ejemplo, y luego le doy la rehabilitación cognitiva de 30 a 45 minutos, aprovechando el periodo de mayor excitabilidad cortical. Entonces, ahí tengo una retroalimentación y hago siempre un registro de desempeño. Generalmente puedes trabajar con algunos sistemas porque ya no todo es hecho a mano. Puedes trabajar con BrainHQ, con Cognified, con RehamComp, con NeuronApp y con Happy Neuron Pro, que a mí me funcionan bastante bien con los pacientes. A veces esta es una de las cosas que hago yo, ¿no? Trabajo con Happy Feet, creo que es una de las herramientas mejor diseñadas dentro del trabajo en computadora para que puedas avanzar con el paciente. Esa sería mi recomendación para ti. Muy amable, gracias. Tal vez otra pregunta, chicos, quisieran decirme algo más. Yo tengo una inquietud. Es Andrés, sobre este, la estimulación magnética tiene como similitud con el biofeedback. no. Acuérdate que el neurofeedback y el biofeedback son herramientas súper viejitas que tienen una posibilidad de mejora entre un 25 y 45%, mientras que la estimulación magnética transcraneal tiene una mejora superior entre el 75 y el 100%. Entonces, es como el biofeedback, el neurofeedback, son herramientas muy básicas o muy rudimentarias para el apoyo que probablemente en vez de ayudarte a atraer a tu paciente, podría desanimarlo, ¿no? Y ahora, una herramienta que he visto que utilizan es Neuron AP. Neuronap, ajá, es la que te nombré. Así la nombró. Pensé que Ujú. no la... Me desconcentré en ese aspecto. Pensé que... Entonces, esa herramienta también es recomendable usar para, en este caso, reforzar la terapia. Sí, son ejercicios de estimulación neurocognitiva básicos, moderados y fuertes, ¿no? Entonces puedes irles planificando, es una gran herramienta y no es muy costosa. Esas eran las dudas que tenía. Gracias. Listo, chévere. Carlitos, tal vez alguna pregunta hoy. No, no, Vero, no. Ya la pregunta que tenía justo lo hice al principio de la clase. Ya, perfecto. Entonces, vayan contándome cómo van avanzando con sus pacientes. Acuérdense que para graduarse de la formación tienen que aplicar la estimulación en un paciente y tienen que irla detallando. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chicos.